Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero denunciar el día de hoy que con el envío del proyecto 19.787, Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad, presentado hace unos meses por el Poder Ejecutivo y enviado a sesiones extraordinarias, el gobierno estaría dejando de pagarle a todos los funcionarios del sector público su anualidad. Escuchen bien y revisen ese proyecto. Ese proyecto que en su momento le advertí a la señora ministra de Planificación que contenía semejante barbaridad, no se corrigió, por supuesto, no se corrigió, y ayer fue enviado porque como reacción a la presión que tuvo el presidente de la República para eliminar el 506, envió 3 proyectos de ley, uno de los cuales es precisamente ese proyecto. Y les explico por qué. Ese proyecto deroga el artículo 5 de la Ley de Salarios del Sector Público. Artículo 5 que le da contenido jurídico a la norma que permite pagar las anualidades. Al eliminarse por la vía de un transitorio dicho artículo, se suspende o se elimina el fundamento jurídico para dicho pago, lo cual se complementa con otra parte del proyecto que establece que mientras se hacen los análisis de evaluación de desempeño que cada institución tendría que presentar, se suspenden por 2 años el pago de las anualidades. De manera que, por una parte, se suspenden por 2 años mientras se hacen los análisis de evaluación, pero por otro lado, al eliminar el fundamento jurídico para ese pago, la combinación de esas dos cosas, lo que resulta es en la posibilidad de que a los funcionarios del sector público se les quite la anualidad durante 2 años. Pero más preocupante que eso es que pudiera darse además la interpretación de que una vez que pasen esos 2 años, al haberse suspendido las anualidades, pudiera ser que las anualidades acumuladas anteriormente no se computen para el pago que sigue. Lo digo en sencillo: si una persona tiene 10.000 colones o 20.000 colones que se han ganado en anualidades, el año entrante ya no se le sumará la anualidad a ese monto, sino que tendrá que empezar de cero, como si estuviera comenzando a trabajar. Me parece insólito lo que el gobierno está haciendo y no puedo menos que achacárselo a la reacción higadosa, porque no tiene otra palabra, de la Casa Presidencial cuando, eliminando la discusión, porque no estamos hablando de que se eliminó la futura aprobación, eliminando la discusión del 19.506, mandan 3 proyectos de ley, uno de los cuales es este que había presentado la señora ministra de Planificación. Y yo debo decirles que ese proyecto fue analizado junto con la señora ministra de Planificación, quien aceptó que eso estaba en ese proyecto. Pero como también en esos momentos el gobierno celebraba el 19.506, el acuerdo fue que las partes que tenían que ver con evaluación se incorporaban al 19.506 y, por supuesto, esta aberración jurídica se eliminaba. Porque, repito, si esto pasa, eso es lo que va a pasar.
se eliminan las anualidades de todos los funcionarios públicos, al menos por 2 años. Y si hay una interpretación, creo, doña Emilia, que yo se lo había comentado a usted en algún momento, la preocupación que yo tenía sobre esto, podría darse el hecho de que además, después de pasados los 2 años, no se reconociera lo acumulado. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque a mí no me cabe en la cabeza que el gobierno pretenda hacer una cosa de esas. Lo que sí me cabe en la cabeza es que ante la precipitación que tuvieron que hacer para decirle al país que tenían una alternativa o un plan B, mandaron un proyecto que tiene seriosísimas dificultades, que tiene seriosísimos errores que pueden desembocar en una situación de esa naturaleza. Consecuentemente, yo hago un llamado al gobierno de la República para que actúe con mayor seriedad. Se supone que los expedientes que mandan a sesiones extraordinarias tienen su aval, tienen su respaldo, y aunque aquí pueden ser modificados, de principio tienen ese respaldo. Pero además debo decir una cosa más. El 19.506 fue sacado de la corriente legislativa supuestamente porque no resolvía el déficit fiscal. En muchas oportunidades dijimos que ese no era el espíritu de ese proyecto. Sin embargo, ese fue el pretexto que se dio para eliminarlo de la corriente. Debo decirles que este proyecto presentado por el gobierno no solamente recoge menos dinero o evita un mayor crecimiento del déficit fiscal, sino que al referirse únicamente a las anualidades es mucho menos lo que se estaría disminuyendo el déficit fiscal. Así es que yo le hago una respetuosa instancia al gobierno de la República para que retire de inmediato ese proyecto, para que lo retire de inmediato y sobre todo para que actúen con mayor seriedad a la hora de hacer las sesiones extraordinarias, porque no se vale que al amparo de una presión externa y al amparo de una carta que, permítanme decirlo hoy aquí, el presidente de la República no había leído el día viernes, no había ingresado al despacho del presidente de la República el día viernes la carta que 22 diputados firmaron. Y eso, déjenme decirles, es no solamente una barbaridad, es indignante, es una falta de respeto. En mi oficina le pedimos que nos acreditaran el momento de recibo de esa carta. No hubo manera de que acreditaran el momento de recibo. Y yo he dicho que entre la desconvocatoria y el retiro de la huelga no pasaron 24 horas. No pasaron 24 horas y supuestamente era en atención a una carta que todavía el viernes en el despacho del presidente me dijeron que nunca se había recibido. De manera tal que sobre el famoso 19.506, compañeras y compañeros, tendremos todavía mucho que hablar, porque no es de un gobierno serio, no es de un gobierno serio hacer ese tipo de triquiñuelas aparentando que tenían un plan B que por hacerlo de manera precipitada posiblemente ni se dieron cuenta, aunque repito, yo se lo había advertido a la señora ministra de Planificación. Pero además se convocan otros 2 proyectos que también habían sido incorporados en acuerdo con los diputados del Frente Amplio y del Partido Unidad Social Cristiana para limitar los salarios de lujo del sector público. Esos 2 proyectos
habían sido incorporados en el 19.506 y ahora son enviados. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto los errores que contienen ambos proyectos y sobre los cuales deberíamos hablar con la seriedad que yo espero que nosotros hablemos aquí después de haber estudiado durante más de 3 años un proyecto. En el caso del proyecto del Partido Unidad Social Cristiana, en donde yo por supuesto comparto el espíritu del proyecto que, como digo, fue incorporado al 19.506, se establece que el incremento o el ajuste salarial a los trabajadores del sector público se hará una vez al año. Y permítame decirle que eso, haciéndolo desde la legislación, lo que significa es pasarle por encima a la única instancia tripartita de negociación y de diálogo político que existe en este momento a nivel del sector público, que es la Comisión de Salarios del Sector Público, el Consejo de Salarios del Sector Público, en donde se fijan los salarios, en donde se definen los asuntos por la vía del decreto, pero en este proyecto, también enviado con el aval del Poder Ejecutivo, se establece que se hará una vez al año. Bueno, a mí me parece que los sindicatos que tanto han criticado otras cosas también deberían ponerle atención a este asunto. Y en cuanto al proyecto del Frente Amplio, le manifestaba ayer al diputado jefe de fracción que sin que sea la intención del 19.506 únicamente reducir el déficit fiscal, si ese proyecto que están presentando abarcara únicamente a los funcionarios del gobierno central, tendríamos que únicamente hay 12 funcionarios entre los ministerios, la Asamblea y el Poder Judicial que ganan más de 5.000 millones, que ganan más de 5 millones de colones. Entonces, ¿a dónde está el ahorro, por amor de Dios? ¿A dónde está el ahorro? Lo que quiero hoy en la tarde dejar aquí muy claro es que conforme pasan los días, me convenzo más de todo lo que rodeó el retiro del 19.506 y de todos los elementos externos que mediaron para que el Poder Ejecutivo cediera ante un proyecto en el cual habían participado miembros de su gobierno y de todos los partidos políticos representados aquí en la Asamblea Legislativa, con excepción de algunos pocos compañeros que no se pudieron incorporar, pero que en algunos casos nos dieron sus criterios. Y finalmente señalo lo siguiente: si un proyecto como el 19.506, que contiene no solamente el tema salarial, sino que contiene toda una reorganización del Estado, de manera que el gobierno central, el presidente de la República y su ministro de Hacienda puedan tener un mayor control sobre lo que hacen las instituciones autónomas, asunto que para mí es de la mayor importancia, no estarían sucediendo los abusos que estamos viendo hoy. Un incremento del 17% del Banco Central, que además dice que hacen un estudio en comparación con otros bancos del sector financiero, cuando el Banco Central es solamente Banco Central, no se le puede comparar con nada. Y además tampoco se darían los abusos como el que vemos hoy, cuando la gerente del Instituto Nacional de Seguros recibe un aumento de 2 millones de un día para otro, ascendiendo su salario de 8 millones a 10 millones. Al gobierno de la República y a su fracción parlamentaria les digo, pongámonos serios. El país no merece estas jugarretas. El país no merece que los diputados que hemos venido a estudiar nos veamos expuestos a ese tipo de triquiñuelas que no hacen más
que lesionar las posibilidades que tenemos de arreglar lo que hay que arreglar.